Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una conversación más en libros y bibliotecas. Hoy tenemos un muy interesante invitado. Estoy hablando de Javier Rodríguez, quien ha accedido a esta conversación para conversar sobre Huracán, que es su más reciente novela. Esta es la historia que sigue un galgo de carreras, es un sobreviviente en un entorno marcado por la violencia y el abandono. A partir de ahí, Javier construye una profunda reflexión sobre libertad, dignidad y la relación entre los humanos y los animales. Tiene una escritura, yo diría, sensible y una propuesta narrativa bastante original. Javier Rodríguez vuelve sobre temas que ya estaban presentes en sus libros anteriores, como Zona de Promesas, Un hogar llamado Santa Laura y el volumen de cuentos No todo lo que vuela es pájaro. Huracán es una novela intensa, conmovedora, una de las lecturas chilenas, diría yo, y lo he visto también reflejado en una serie de comentarios y de todas también las reacciones que hay por parte de sus propios lectores en sus redes sociales. Yo creo que es de lo más interesante que se ha visto en el último tiempo. Así que vamos a invitar a conversar a Javier Rodríguez aquí en Libros y Bibliotecas. Hola Waldo, ¿cómo estás? Bien, Javier, ¿cómo te ha ido? Muchas gracias por hacerte el espacio para conversar con nosotros. No, muchas gracias a ti por la presentación y por la invitación también. Muy contento de estar acá conversando contigo. Oye, Javier, vamos a hablar sobre Huracán. La tenemos ahí en pantalla para quienes vean también el trabajo que hay a veces oculto en la edición de un libro, que es la gráfica, la propuesta estética que también tiene cada volumen, ¿no? Y aquí también hay algo muy interesante en este planteamiento estético de la portada. Así que te felicito también por el trabajo que hay ahí, porque hacer un libro es una tarea bastante más compleja de lo que muchos creen. No, te agradezco que toque ese punto, Waldo. Yo también trabajo de editor y estoy muy convencido de que los libros son un trabajo colectivo, aunque tengan una autoría inicial del escritor, autor, como le quieras llamar, pero luego hay un trabajo con el editor o editora, con los ilustradores, los diseñadores, y en este caso creo que la editorial consiguió un concepto estupendo para la cubierta. Fue súper dialogado, muy súper estimulante la conversación también con ellos, y al final creo que lograron un resultado que a mí me sorprendió también, y que desde España y todo tiene reminiscencia. Bueno, tú puedes ver a la cordillera de los Andes. Entonces a mí me dejó muy satisfecho, y creo que a la gente le ha gustado también. Oye, Javier, este es un libro, como tú lo dices, que está impreso en España. ¿Ah? ¿Has tenido por lo mismo algún problema con la distribución? No sé si problemas con la distribución, pero acá llegó más tarde de lo que salió en España. En España salió a mediados de febrero, y Sí. acá las primeras copias empezaron a llegar a finales de abril, si no me equivoco. Entonces, claro, ahora ya el libro está bien distribuido, lo pueden encontrar en las grandes cadenas, en la gran mayoría de las librerías de Arica, Punta Arena, y también en Busca Libre, que ya lo tienen en la bodega, entonces te llega el mismo día o al otro día. Bien, ahí ya saben cómo encontrarlo entonces, y yo espero que después de esta conversación haya más ánimo y motivación para ir a esta lectura. Ojalá. Javier, mira, desde siempre ha habido una fascinación de los seres humanos con los animales. ¿Ah? Yo sé que en el último tiempo, en las últimas décadas,
hay un movimiento muy marcado por su protección, ciertos consensos que antes no existían en torno a sus cuidados, a su consideración como seres sintientes, a ver ahí, digamos, elementos que son quizás propios de un ser humano, de un ser vivo, y que implican también desde nuestra mirada como humanos una especie para descifrar un poco ahí de sentimientos, dolor, estados de ánimo, en fin, que a todos los que nos gustan los animales también nos parece cautivante. Eh, hay una tradición literaria muy grande en este sentido. ¿Tú tienes algún referente? ¿Hay algo que te haya motivado? ¿Hay un autor, un tipo de obra que te haya eh, volcado aún más, con más entusiasmo a escribir sobre esto? Sí, sin duda, como tú bien decías, esa consideración social ha ido cambiando, sobre todo yo creo en las últimas décadas, y ahí podemos distinguir dos vertientes. Por un lado, la más filosófica, por llamarlo de alguna manera, donde yo creo que el gran referente es Peter Singer con Liberación Animal, que fue un libro que hoy día uno lo lee y lo sigue encontrando vanguardista, pasado para la punta, y que fue publicado no me acuerdo si a principios o a finales de los 70, y que yo creo que sienta las bases sobre el derecho animal, precisamente. Y además un libro que está súper, o sea, es de un filósofo, pero está súper bien escrito, es muy claro, se nota el afán divulgativo, y ese yo lo recomiendo mucho si es que a uno le interesa el tema del bienestar y de los derechos animales y de la consideración que nosotros le deberíamos dar como seres humanos. Él tiene un concepto que a mí me gusta mucho aplicar, que se llama el concepto de la igual consideración, que dice que no somos iguales a los animales, pero que sí, el estándar ético para él es que el otro ser pueda sufrir. Y si es que el otro ser tiene un sistema nervioso que lo haga sufrir, entonces la consideración varía. Y eso a mí ha sido una brújula, creo que más que ética, moral incluso. Ujú, Y ujú. en la literatura hay una tradición grandísima. Hay un libro que se llama, que yo lo recomiendo mucho, que se llama, ay, déjame, va a sonar el tecleo porque, Muy pero bien. es Simios Melancólicos. Es un libro de Ciruela que se llama Simios Melancólicos y Perros Sin Hogar, que son varias, que es sobre un grupo de estudio de una profesora en Cornell. La autora de este libro se llama, si no me equivoco, Laura Brown. Y ella es una profesora de literatura en Cornell que hace varios grupos de estudio sobre precisamente, hace un seminario de literatura y animales. Entonces parte con títulos de principios del siglo XVIII, y ahí termina hablando de este clásico cuento de Kafka, que es una conferencia que da un mono. Se mete con Paul Auster, Virginia Woolf, obviamente, Coetzee, y ahí yo fui encontrando varios referentes. O sea, fue una fuente importante porque yo iba buscando por la mía, pero aquí había un repositorio importante, relevante, y puede llegar a autores que no conocía, pero si tú me Ujú. preguntas por los referentes, yo creo que está Carlos Droguet en Chile, que lo, que Claro. lo ha, que lo ha hecho Mm. con una novela que para mí es extraordinaria, como Sí. Patas de Perro. Coetzee me gusta mucho, Y creo. está además en el epígrafe de Exacto, la sí. novela. Ahí el epígrafe, uno de los dos epígrafes de la novela es precisamente una frase de Patas de Perro. Eh, Coetzee me gusta muchísimo también. Creo que él tiene la mezcla un poco entre esto que decía de la animalidad, la literatura, Mm. y también la reflexión más filosófica. Paul Auster tiene una novela preciosa que se llama Tombuctú. Hay otra novela
que si bien no hay narradores animales, sí se mete en el tema también de Sara Gallardo, que se llama Los Galgos, que es preciosa. Entonces hay, creo, si bien el poner a los animales en el centro no es algo nuevo, sí creo que tampoco se hace tanto como se debería. Y si uno se pone a escarbar, quizás hay una tradición que probablemente no ha sido destacada como merecería. Ujú. Pero aún así yo creo que ha habido varios títulos en el último tiempo que dan cuenta también de este cambio de la relación entre animales y seres humanos que se ha visto, digamos, en la discusión pública, en nueva legislación o en una serie de cambios que se perciben. Por lo menos noto que hay digamos, mucho más presencia de, por ejemplo, he visto colecciones de cuentos de autores que intercalan ahí uno de repente y los perros son, quizá por la masividad, ¿no es cierto? Y la cercanía que tenemos con ellos, los personajes principales que son destacados. Esta vez tú escogiste un galgo, creo que pude ver a una perrita al lado tuyo ahí recién, ¿no? Sí, sí, es que yo tengo dos perras, una mestiza de galgo que rescatamos, que se llama Olimpia, y una perrita salchicha de 14 años Sí. que es muy intensa y ella era así, la que tenía encima hace un ratito. Sí. Oye, bueno, pues tú estás narrando también algo que te llega muy directamente. O sea, esta perrita que tú dices que es mezcla de galgo, es además una perra que estuvo en algún momento abandonada o fue parte de este círculo de explotación que hay de los perros galgos. Sí, mira, yo la animalidad y como el interés por los animales lo tuve desde muy chico. Y ya en la adolescencia un poco como que lo fui dejando, la vida te lleva a otras cosas, y con el volumen de cuentos anterior, medio que lo intenté a recuperar, medio que lo empecé a recuperar como de manera bien intuitiva. Y cuando volvimos de España, adoptamos a esta perrita que claro, después vimos un video de la historia y vivía en una casa en condiciones súper precarias, con muchos otros perros en malas condiciones, la tuvieron que sacar como con la PDI, entonces fue una cuestión muy que me marcó mucho y que me hizo pensar que ahí podía haber algo que me interesara desarrollar literariamente. Para mí, yo creo que una novela se juega su, no sé si éxito o fracaso, en el punto de vista del narrador. Y en No todo lo que huele es pájaro había pensado en eso, precisamente en el punto de vista, en el punto de vista distinto de los pájaros, que están desde arriba, al cielo, como desarrollar ese imaginario. Y dije, ¿por qué no hacerlo con un perro? Yo creo que o sea, se puede hablar de clase, de ruralidad, de violencia, y también estilísticamente había un desafío súper complejo que era también utópico, porque era cómo narraría un perro, nunca lo vamos a saber, y sí o sí va a ser un ejercicio fallido, y por eso mismo literariamente me interesaba mucho ese acercamiento, poner al perro en el centro, intentar hablar desde él. Creo que ahí había una cuestión, también una decisión. A mí lo que más me importaba siempre era contar una buena historia, pero también había una decisión política en eso, y creo que fue el principal desafío y el motor para escribir la novela, porque si no, no habría tenido fuelle para llegar hasta el final. Oye, y lo logras el tono. Yo quiero remarcarlo para nuestros auditores y las personas que nos ven, que efectivamente se alcanza ese tono de, yo diría que es un relato convincente, es muy coherente y te invita a adentrarte en el personaje y consigue moverte en un mundo distinto
desde esa mirada. Tú has escrito cuentos antes. ¿En qué momento Huracán pasó de ser un relato que podría ser un cuento a algo más complejo como una novela? Yo el libro de... Yo tengo un libro de cuentos que fue precisamente el de los pájaros. Y, pero a mí el género que más me gusta, en el que más cómodo me siento, es la novela. Y claro, ahí, más que fue una pequeña historia que se fue expandiendo, creo que la estructura fue variando muchísimo. Al principio quería hacer una cuestión coral, como tipo novela de Martin Amis, así, con muchos personajes hablando, y que el perro fuera como el elemento común. Eh, Después dije, no, se me están repitiendo los personajes, los protagonistas no son ellos tampoco, y fui de a poco acotando, buscando, de esos, no sé, 8 personajes me terminé quedando con Francisco, que es este tipo que vive en Paine, que tiene el criadero de perros, y a partir Mm, de ahí fui desarrollando. Al principio hablaban solo los humanos, después en otra parte se me entraba el perro. Ahí fui jugando, intercalando, viendo qué funcionaba, qué no, y fue quedando, pero fue siempre una novela y yo creo que más que partir, fue como el ejercicio inverso que me ha tocado otras veces, como de partir de algo pequeñito que va creciendo. Aquí fue algo que quizá estaba como fuera de mi alcance, o sea, más que fuera de mi alcance, que no era lo que pedía la historia. Y se fue acotando de a poco, de a poco, de a poco, y como te decía al principio, siendo coherente con esa decisión de poner al perro en el centro. mm. Bueno, estamos comentando, vamos a recordar la novela Huracán de Jorge Rodríguez, que ha publicado, como él mismo comentaba recién, otros libros y relatos antes. Eh, ¿Tú sientes que con Huracán estás cerrando una etapa, abriendo otra, como en tu proceso creativo más bien? ¿O estás en medio de un periodo en que esto es lo que quieres escribir? Hoy una pregunta que me ha hecho mucho, o sea, que me ha hecho mucho, la verdad, pero no, yo creo que estoy entre medio, porque no sé si va a ser lo que haga siempre, pero Ujú, sí estoy muy, muy, muy interesado y creo que es muy rica y compleja la animalidad, el territorio de la naturaleza, en el que muchas veces los humanos creemos que estamos fuera, pero somos parte. Y quiero seguir explorando ahí. El proyecto en el que estoy ahora es relacionado con ballenas, estuve en Chañaral de Aceituno, pero ahí estoy, llevo un año y medio intentando, llevo unas paginitas, recién encontrando el tono, pero tampoco, no tengo apuro, pero no te podría decir, mira, ahora yo me voy a dedicar y voy a ser un narrador de Nature Writing, esta como escuela de los gringos o de literatura, como bien la llama Gaby Martínez, toda mi vida, pero hoy sí me tiene muy interesado. Sigo leyendo títulos al respecto, súper cercanos, si bien me doy ciertos descansos entre medio. Ahora estoy leyendo Walden de Thoreau, entonces sí, me tiene interesado, aún no me agota, pero no te podría decir, ni siquiera sé si va a resultar esta novela que estoy escribiendo ahora, ojalá que sí, y ahí ya veré si, no sé, me quiero pasar a la novela policial, no tengo idea. como para tomar un descanso, dices tú. Sí, claro. Oye, y ese mismo proceso de escritura, ¿qué involucra en términos de tiempo? Por ejemplo, en este tipo de novelas sobre... Hay una experiencia muy personal que tiene que ver con tu perra, ¿no? Pero ¿hay entre medio alguna investigación de carácter más bien zoológica sobre los animales, las especies, sobre la realidad de ellos hoy día? ¿O es lo que tomas del ambiente y lo vuelcas al relato? No, investigo un montón. Yo creo que ahí la escuela del periodismo me ayuda mucho. Yo me acuerdo que
cuando yo estaba en La Que Pasa tenía un compañero que se quedaba metido en internet y uno le decía, oye, y que ya está, ándate a reportear, ¿qué estás diciendo acá? Y decía, no, estoy en mi proceso de documentación. Y claro, y es cierto, pues existe el proceso de documentación y para mí, si bien hay una etapa al principio en el que me meto mucho, voy a los lugares, hablo con gente que sabe obviamente más, leo, me meto fuerte, hay un momento en que ya tengo que soltar y empezar a escribir y ahí sí voy buscando cosas dependiendo de lo que me pide la novela, pero sí investigo mucho, me meto no sé, pues la semana pasada me invitaron a un conversatorio, a una fundación de rescate de Galgo y yo decía, chuta, aquí se viene como el fact-checking pesado de su parte, pues. Y, pero pasó la prueba la novela, menos mal. Así que eso me dejó tranquilo, pero también ahí yo creo que uno tiene que tener cuidado entre, esto va a sonar raro, pero el exceso de verosimilitud y lo que pide la novela también. O sea, Sí, el también, arte, más bien. exacto, exacto. Entonces, la literatura te da posibilidades que el periodismo, o sea, la ficción más que la literatura, te da posibilidades que la crónica o las novelas de no ficción no. Entonces, eso hay que aprovecharlo y ahí está el riesgo también. Uno por algo está, si no hago un reportaje, una Claro. acción de denuncia, pero aquí el eje central es contar una buena historia y ocupar esas herramientas de la literatura para alcanzar aquellas verdades que la no ficción no tiene acceso. Ujú. Javier, ¿por qué esta opción de editar en España? La opción de editar en España es básicamente porque yo estuve viviendo en España un tiempo y empecé a trabajar con un agente allá. Ya. Y a mí todo el rollo de ofrecer la novela me pone muy ansioso, entonces lo dejo en sus manos y ella Ok. ve Y él lo que se... gestiona. Es un sello que me gusta mucho, que tiene autores que yo admiro mucho, que es parte de Alianza además, entonces cuando me dijeron que tenía distribución acá, pues vamos para adelante nomás. Sí, no, y digamos también que la edición estéticamente, como decíamos, además de la portada, hay una serie de detalles adentro que hacen grata la lectura, así que es una muy buena decisión. Oye, Javier, mira, tú has tenido, como contabas recién, mucha interacción con lectores. ¿Qué te ha parecido la reacción de ellos cuando conversas con ellos, más allá de esta reunión que tuviste específica con gente del mundo del cuidado de los galgos, ¿no? O la recuperación, el rescate de ellos. Eh, ¿Cuál es el feedback de vuelta? ¿Hay sorpresa entre medio? ¿Hay algo que la novela decía y tú nunca te diste cuenta que lo estaba diciendo? Pasan este tipo de cosas a veces cuando se habla con los lectores. Sí, uno se empieza a encontrar con lecturas posibles en cuyo lugar no te habías puesto. Creo que hay mucha gente que se queda con que sí, que el libro puede ser muy triste, eso me lo han dicho mucho, o cómo me lo voy a leer si pienso en mi perro y me parte el corazón, pero luego cuando ya la gente la lee, hay lecturas que me han sorprendido mucho, sobre todo refería a la luminosidad de la novela. Eh, a vías de escape posibles, a nuevas posibilidades, a nuevos mundos. Eh, y creo que eso para mí ha sido súper gratificante de que te digan, oh, chuta, yo no me imaginaba que era así, o mira, en verdad nos ponemos súper encima de los animales cuando somos lo mismo. Algunos no entienden el final, otros me dicen, pucha, pero acá debiste haber hecho esto, o se quedan, oye, que me cae mal Francisco, hay de todo. Y es rico tener esas conversas porque para mí la novela tampoco está
está cerrada en el sentido de su significado. O sea, al contrario, hablábamos un poco de las verdades que apunta a las que apunta la literatura, de la colectividad de la literatura, y hoy día la novela está en el proceso en que ya dejó de ser mía, por decirlo de alguna manera, y es de los lectores, y ahí cada uno tendrá sus interpretaciones. O sea, hay partes que me dicen, ¿esto es sueño o el perro es... O de verdad. o de verdad lo vivió? Pero ¿cómo? ¿No se murió? ¿Cachai? Hay un montón de interpretaciones que a mí, más que molestarme, al contrario, me gusta que no sea claro, que te perturbe en ciertos momentos, que te alivie en otros, que no esté cerrado y que cada uno le dé a Huracán el final que quiera. No es que haya una hoja al final para que uno escriba con un lápiz, pero sí creo, Por ahí va. creo que queda bien abierto a la interpretación y esa es la literatura que a mí me gusta leer. Al final, cuando te dan todo masticado, creo que es fome. Sí, claro. Oye, Javier, mira, muchas gracias que te hayas dado el tiempo. Voy a recordarle a nuestros lectores y oyentes que estábamos conversando con Javier Rodríguez, autor de Huracán, y que ha puesto a nuestra disposición esta novela muy interesante, es su tercer, cuarto libro ya, y bueno, está para que lo puedan adquirir en distintas, está en plataforma también, dijiste Sí, en Busca Libre, ¿no? Así lo, que lo pillan maravilloso. en Busca Libre, ya está distribuido en todos lados. Y si no, me escriben. Un último mensaje, alguna recomendación ya final en esto. ¿Qué te gustaría que la gente sintiera cuando cerrara la última página del libro? Que abracen a su animal humano o no humano más cercano. Yo creo que con eso ya me voy contento para la casa. Ya, pues Javier, muchas gracias y a disposición tuya para nuevas conversaciones y que tu próximo libro, que ya veo que estás trabajando en él, sea tan exitoso y tan humano como este. Así que muchas gracias. Te agradezco a ti, Waldo, y felicitaciones por el espacio. Gracias por la lectura y la invitación. Gracias a ti. Chao.